Amigos, estamos en Radio Uruguay, estamos en la máquina de pensar. ¿Cómo están? Tenemos ahí al hombre manipulando los controles de la máquina. El hombre se llama Gonzalo Gervás. ¿Cómo le va, Gonzalo? Y está el flaco Germán en la producción. Arrancamos el programa. Ustedes saben, esta semana, ayer estuvimos en la Expo Rural del Prado. Mañana vamos a volver a estar. Está ahí Radio Uruguay, también está Emisora del Sur. Y bueno, nada, estamos conversando esta semana sobre este señor, Paul McCartney. Validemos esta noche sobre su trayectoria. Estamos hablando de alguien que cumplió 70 años ahora en junio y que probablemente nada más que hay otro como Bob Dylan que lleva 50 años en el candelero. No sé si hay otro músico de... Bueno, los otros pueden ser los Rolling Stones, pero como grupo, no como compositor o como creador. Es muy difícil mantenerse 50. Aparte, uno dice 50 años, pero es un toco de tiempo. Medio siglo. ¿Cómo andás, Hugo Burel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hugo Burel no precisa presentación, pero bueno, ha escrito, es diseñador, periodista, sobre todo es escritor, ha publicado 18 libros de narrativa entre cuentos y novelas. Me acaba de decir que acaba de salir el último, porque yo tenía como el último el Club de los Nostálgicos, pero sacaste otro libro de cuentos ahora. Un libro de cuentos en Seix Barral, que lleva por título El hombre con una sola sandalia, que ya está en todas las librerías y que acaba de ser distribuido por Planeta. Dale, entonces cuando llegue acá la máquina de pensar, lo leemos y te invitamos de nuevo para hablar de ese género tan poco llevado por las grandes editoriales, al menos, ¿no? Las grandes editoriales que yo recuerdo ahora, así si me obligás, en los últimos años, no creo que... Mira, sí, Planeta sacó un libro de cuentos de Estrázulas, hará 2 o 3 años. Enrique Estrázulas, sí, me acuerdo. Bueno, precisamente el tema de la publicación o no de los cuentos no corre tanto por cuenta de los autores, que a mi modo de pensar siguen escribiendo cuentos, sino por una decisión editorial, a mi modo de ver, absurda, arbitraria, que sustrae le sustrae a los lectores un género de vastísima y extensísima trayectoria, sobre todo en el Río de la Plata, ¿no? Sobre todo en este país y en el Río de la Plata, claro, que tiene hemos dado cuentistas brutal, excelentes a la literatura universal y, digamos, con esos criterios, digamos, Quiroga no publicaría, Onetti no publicaría, Benedetti no publicaría, claro, Borges no publicaría, Cortázar, digo, es muy incluso difícil. Onetti en su momento estaba planteado aquí como que era de los pocos que escribían novelones, o sea, novelas largas, porque en Uruguay no había novelas largas, o sea, se escribía cuentos, se escribían novelas cortas o relativamente cortas, y ahora la tendencia es hacia el otro extremo, ¿no? La idea es que de los editoriales es que hay que escribir libros largos de mínimo, por ejemplo, 200 páginas, ¿no? Para hablar de novelas. Sí, digamos, hay como una como una imposición editorial que determina géneros, temas, extensiones, y además hay una situación que, por ejemplo, en nuestro medio se puede fácilmente comprobar, que es a nivel crítico ya no se valora el estilo, no se valora el lenguaje, no se valora la construcción, sino que se valora el tema. Ajá, el tema, el argumento. Es como transformar la literatura en una propuesta temática. Escribimos sobre, yo qué sé, novela histórica. O sobre las minorías. O lo que fuere, pero hay como una imposición previa del tema, a cómo está hecho, cómo está escrito, cuál es el desempeño de ese autor desde el punto de vista del lenguaje, de las imágenes que emplea, de cómo construye. No hay un análisis estilístico, no hay un análisis de los contenidos que no sean temáticos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también de alguna manera atenta contra el cuento, porque el cuento es una factura preciosa, difícil, precisa, que tiene que como decía Cortázar, mientras la novela te gana por puntos, el cuento tiene que ganarte por nocaut. Por nocaut, claro. Y hay un chileno, ahora creo que Fuguet, una vez hablé con él, que me decía que él pensaba, ¿por qué esto del cuento ocurre en todos lados, ¿no? El tema de soslayar el cuento. Hay una
fe o una creencia de las editoriales en que el cuento no se va a vender tan bien como la novela, ergo todo el mundo quiere hacer novela. Y él decía, ¿cómo si estamos en el momento donde está acelerándose todo, donde está la instantaneidad, donde hay una fragmentación, donde parecería hay menos tiempo, además. Parecería que hay menos tiempo, parecería que para dedicarla a eso, y parecería que el cuento debería ser el ideal o el apropiado. Y él se autorrespondía diciendo que para entrar a un libro es necesario un esfuerzo, ¿no? O sea, del lector, y sobre todo si el libro es bueno, es necesario un cierto esfuerzo, ¿no? Y que si uno hace el esfuerzo en una novela, ya entró y te dura todo. En cambio, en un cuento a veces hay que hacerlo en cada cuento. Repetir el esfuerzo. Entonces, por eso quizás eso cansa a los lectores, él decía, y no tanto lo otro, que es como una vez que uno entra, ya puede navegar. Es una explicación discutible, por decirlo de alguna forma, ¿no? A mí no me convence. Yo sigo pensando que cada género tiene sus lectores, y que el cuento, si está bien escrito, si tiene una buena idea, si está bien realizado, satisface. Sí, ahora me quedé pensando también en que Onetti, si hay algo que yo creo que recomendaría a todo el mundo, son los cuentos. O sea, no me animo tanto con las novelas, pero con los cuentos, a donde sea, porque los cuentos de Onetti tienen un mundo impresionante. Claro, pero además los cuentos eran preparatorios para sus novelas, y de hecho muchas novelas tienen su germen en algún cuento, digamos, como que él tenía una proximidad muy evidente entre sus temas de cuento y temas de novela. Es cierto. Aparte, estoy pensando, Jacobi el otro lo puso en los cuentos y tiene casi la misma extensión que tiene El Pozo, por ejemplo, sí, que claro. está planteado como una novela, ¿no? Un relato. Sí, digo, y ha escrito excelentes novelas cortas. Por ejemplo, Los Adioses es una obra maestra para mí. Claro. Y tiene una duración que está siempre ahí en un límite. Sí, ¿no? Es una novela corta, una novela, claro, un relato largo, sí. Bueno, Hugo Burel, pero yo sé que es fascinante hablar, aparte sobre todo de Onetti, nos enganchamos a hablar, pero te invitamos para hablar en concreto de un librito que vos sacaste también. Eso tiene que ver con un librito que sacaste acá. Librito en el sentido de que es breve, pero muy sustancioso. Aquel libro que lo presté hace poco, sobre las canciones de los Beatles. Un día en la vida. Un día en la vida. Que cantaron los Beatles. Sí, que sacaste en Estuario. En Estuario, sí. Bueno, fue una especie como de álbum o de long play, como se decía, exacto, de papel, un LP, donde me saqué las ganas de elegir los temas que yo de alguna manera agruparía si pudiera. Y bueno, fue un pretexto interesante para analizar un poco la trayectoria de los Beatles a través de lo que cantaron. Y bueno, la traducción la hizo mi hija Camila, y bueno, me aproximé al significado de las letras, a cómo habían sido compuestos esos temas, cuándo fueron grabados, y los qué significaban. Sí, los investigaste. Sí, hay mucho, contexto, digamos, ¿no? Hay mucho para ver desde el punto de vista de los contenidos, que muchas veces en el momento que lo estábamos viviendo, el fenómeno de la Beatlemanía, por ahí no teníamos demasiada, no nos deteníamos demasiado en lo que estaban cantando, porque además lo cantaban en inglés, y bueno, si entendías inglés, bárbaro, y si no entendías, lo mismo. Pero en definitiva, me interesó ver qué había dentro de esas canciones estupendas que generalmente ellos producían con un vértigo fenomenal, y cómo pasaron de cantar cosas muy simples sobre el amor adolescente, sobre ciertas experiencias juveniles, a ir incorporando otros contenidos y otras preocupaciones, y en fin, como el caso, por ejemplo, de la soledad y de la muerte en Eleanor Rigby, o la infancia en In My Life, o Strawberry Fields Forever, por ejemplo, ¿no? Ahí planteas, y bueno, vamos a entrar de lleno si es posible, porque es muy difícil separar a McCartney, a Paul McCartney, de John Lennon en esa etapa, pero digamos, después que se separan, después que pasó tanta agua bajo los puentes, como que se empezó a definir más claramente qué temas componía uno y qué temas componía otro, si bien al principio lo hacían juntos, o por lo menos con el aval o la opinión del otro. Y de hecho McCartney después dijo que siguió componiendo y siempre pensaba o se imaginaba qué diría John de esto, o sea, lo había incorporado. Ellos, en primer lugar, fueron muy inteligentes desde el punto de vista de la sociedad que configuraron. Se dieron cuenta rápidamente que mejor que estar diferenciando lo que hacía cada uno era
ponerlo bajo un mismo sello, Lennon y McCartney, cuando en realidad está analizado y se sabe qué tanto puso cada uno en cada tema. Hay temas netamente de Paul y temas netamente de John. Por ejemplo, It Won't Be Long, que abre el álbum With the Beatles, el segundo es un tema de John, 100%. Pero All My Loving, que está en ese mismo álbum, es 100% de Paul, por más que aparecían bajo la autoría de Lennon y McCartney. En algunos temas compartían la creación y aportaban, pero uno sabe claramente dónde estaba cada uno, y además, por lo general, los temas que cada uno componía también lo cantaba. Es decir, era raro que un tema de John lo cantase Paul, correcto, y viceversa. Es decir, eso era una manera muy clara de diferenciar la producción, ¿verdad? Y además, si uno después analiza un poco más a fondo, las temáticas se distinguían, cuando empiezan a componer temas más complejos, no solo musicalmente, sino desde el punto de vista de la letra. Es decir, evidentemente eso empieza a suceder a partir de Revolver y de Rubber Soul, ¿no? Y ahí los temas, los puntos de vista, los recuerdos, las evocaciones, las debilidades de cada uno se presentan para el que lo sabe ver y indaga un poco en la historia de ese tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí también uno aprecia cómo lentamente se van separando. Y ya, por ejemplo, una vieja teoría que algunos, inclusive creo que en esta misma emisora me la ha discutido al aire, es decir, el famoso álbum blanco, por ejemplo, para mí siempre fue un álbum de individuos y no de un grupo. La prueba está que, por ejemplo, en el arte del álbum aparecen las 4 fotos de ellos por separado, es decir, individuos. No hay ninguna imagen que los muestre juntos. Y de hecho se fue grabando así. Iba uno, iba otro, se hacía cargo del estudio, los otros después venían y completaban el acompañamiento, los coros, pero el tema en sí tenía, digamos, un liderazgo y una iniciativa individual. En el caso, por ejemplo, de Yesterday, estamos hablando de la canción más versionada, ¿no? Es la canción más versionada. Hay un dato en Wikipedia que no sé de dónde lo han sacado, que no entiendo, pero bueno, lo repito, pero sí, con mis dudas, ¿no? De que ha sido pasado más de 7 millones de veces en radio y televisión, no sé cómo hacen la cuenta, pero bueno, y que ha tenido más de 2.500 versiones, ¿no? Más, incluso más, creo que superan las 3.000. Bueno, es una locura. Es la canción popular más versionada de la historia. Yo leí que la segunda era Garota y Parema, de Vinicius. Puede ser, sí. Pero, no sé. Pero lo cierto es que esta es la canción que más artistas han grabado en la historia de la música popular, sin duda. Y es una canción que tiene un misterio básico, que es el origen de la melodía, que según lo que cuenta McCartney, la soñó. Se levanta con esa melodía en la cabeza una mañana después de haberla soñado, y lo primero que hace es tocarla en el piano, ve los acordes, y empieza como a obsesionarse con eso, porque en primer lugar tenía una melodía, después le agrega una letra que es Scrambled Eggs, huevos revueltos. Es una letra nada más que para poder desarrollarla, pero claro, es una letra provisoria, sin sentido prácticamente, sí, ¿no? Una cosa... Scrambled Eggs, how I love your eggs, your legs, huevos revueltos como adoro tus piernas. Y él está con eso y duda de que sea desconfía de que eso sea una creación, que no lo haya soñado porque lo oyó. Le parece tan buena que no puede creer que la haya soñado así casi entera o como le vino, y entonces empieza a preguntar a mucha gente, ¿no? Le pregunta a mucha gente, a ver si la escuchó alguna vez, a ver dentro. Nadie le sabe decir, pero termina convenciéndose de que es propio eso. Y cuando se la presenta a los otros Beatles, le dicen, bueno, sí, es linda, pero no es para nosotros. Es decir, nosotros somos un grupo de rock. Esto es otra cosa, ¿no? Y como que él queda solo. Es del 65, fue publicado en el 65, creo. Pertenece al álbum Help, que es del 65. Y en definitiva lo que hace finalmente es
junto con George Martin, es grabarla. Una tarde va con su guitarra Epiphone, que la trajo además al Estadio Centenario. Creo que graba 2 tomas de la canción, solamente tocando la guitarra, y ni siquiera doblan la voz, que eso era algo que era normal en muchos temas de los Beatles, y Martin le agrega un cuarteto de cuerdas al acompañamiento, y ese es el primer tema que es grabado por un solo Beatle. Es la primera vez que un Beatle actúa en solitario, aún apareciendo esa canción en un álbum, ¿verdad? E inclusive esa canción Paul la llega, cuando todavía estaban haciendo actuaciones en vivo, la llega a cantar en algunos recitales, y cuando eso sucedía, los otros 3 salían del escenario y quedaba Paul solamente con su guitarra cantando Yesterday. O sea que fue un poco, para mí, de alguna manera, junto con Un día en la vida, integran el centro del canon de los Beatles, ¿verdad? Son las 2 cimas, de alguna forma, musicales, tomando a los 2 compositores principales por separado, ¿no? Pero bueno, si vos tenés que es la canción popular más versionada de la historia, sí, el impacto, está todo dicho. Ahora, increíblemente, que no, digo, eso ocurre a veces también, no previeron que iba a tener ese impacto tan grande. De todas formas, John Lennon siempre dijo, incluso llegó a escribirlo en una canción, ¿no? Hiciste Yesterday y lo demás, o sea, todo el mundo reconocía que Yesterday era una obra, pero además, no el impacto. Yesterday tiene una consecuencia muy importante en la aceptación de la música de los Beatles. Es decir, antes de Yesterday los Beatles eran aceptados, por supuesto, estoy hablando no de los pero jóvenes, como rockeros, es decir, pero la gente adulta los miraba con simpatía, les gustaban, pero cuando aparece Yesterday, como que entran en una categoría que está más allá del pop o del rock. Sí, trasciende, digamos, ese nicho. Es una aceptación absolutamente universal que tiene. Y aparte el hecho de en el 65 ya ponerle un cuarteto de cuerdas, claro, también eso... hay como una incorporación de la música Beatles a lo que sería inclusive música culta. Claro. Hay un nuevo escalón, ¿verdad? Sentir eso, en donde hay un cuarteto de cuerdas, con una voz muy bien afinada, con una melodía muy bella, en fin, con una serie de implicancias de todo tipo. Es una letra muy misteriosa, además, la de Yesterday. Es decir, yo sostengo que la melodía es superior a la letra, es decir, como que la letra no queda resuelta, pero que de alguna forma la letra no habla de un amor ido, sino que habla de la madre, vos planteás, ¿no? Yo lo planteo porque lo rastreé ese dato, y la letra dice algo así como yo dije algo, que fue lo que dije que no te gustó, en otros términos, ¿no? Y eso está incluido en una biografía de McCartney que escribió junto con Barry Miles, en el cual él dice que en algún momento tuvo una actitud con su madre de reprenderle la manera de decir ciertas cosas o ciertas palabras. ¿Viste? Son esos episodios mínimos domésticos que por alguna razón a ti te crean un sentimiento de culpa. Sobre todo cuando ocurre el fallecimiento, ¿no? O sea, claro, la historia, yo no le dije que lo que la Paul quería... muere cuando él tiene 14 años. Entonces, yo no le dije que la quería, claro, y yo y la reté por esto. Entonces yo creo que esa persona en la cual Paul evoca en Yesterday es indudablemente su madre. Muy bien, Hugo Burel, después de la pausa podemos seguir conversando sobre Paul McCartney, capaz que podemos pasar también a otro tema que ya no tenía cuarteto de cuerdas, sino que tenía todo cuerdas, que es Eleanor Rigby. Sí, cómo no. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, esto no precisa presentación tampoco, es Eleanor Rigby por estos hombres
Paul McCartney, un tema que vos lo decís en tu libro, una cosa que sorprende es que comienza por el estribillo. No solamente que comienza por el estribillo, ellos habían hecho eso antes, mucho antes, es decir, Ella te ama empieza por el estribillo, She loves you, yeah. Digamos, esos eran trucos compositivos o mecanismos que los tenían, eran unos tipos muy rápidos y muy inventivos y muy abiertos, y además tenían un gran director técnico al lado que era George Martin, que era un músico serio. Sí. Hay que, para entender a los Beatles tenés que ver también quiénes estuvieron al lado de ellos, desde la fotógrafa Astrid Kirchner en Alemania, que les inventa el peinado, ellos se peinaban como Teddy Boys, y el vestuario también. Vestuario, la cosa negra, después los aportes que hace Brian Epstein, un individuo intuitivo también, un comerciante, alguien que se da cuenta que son un diamante en bruto y que él puede aportarles una serie de tics y de cosas que le van a servir después en su carrera, es decir, los trajes, cierta prolijidad que no tenían, los peinados, en fin. Y después George Martin, que es el que capta la potencialidad musical que tienen y que les va aportando permanentemente ideas, opiniones, los marca, les hace ver ciertas macanas que cometían, pero ellos eran naturalmente dotados. Y en el caso, por ejemplo, de esto que acabamos de oír, de Eleanor Rigby, yo pongo en el libro algo que es real. ¿Cómo alguien de 25 años puede escribir esa canción cuyo tema es la muerte y la soledad, expresados en una mujer solterona llamada Eleanor Rigby y en un sacerdote, un ministro, el padre Mackenzie, ¿verdad? Father Mackenzie. Que es el que termina enterrándola, se habla de una boda y del arroz que Eleanor recoge después en la iglesia, del padre Mackenzie insurciendo sus medias en la soledad de su habitación, y que el sermón al final termina el padre Mackenzie solo un sermón dicho para nadie. Hay una inspiración evidente en algún poema de Dylan Thomas, por ejemplo. Hay, digamos, influencias musicales. Paul era alguien muy avispado que vivía pescando. Vivaldi, Bach, Beethoven, y los traía y decía, yo quiero esto y quiero que suene así. Es decir, vamos a decir a la gente que los Beatles no podían escribir música. Bueno, McCartney lo dice ahora, a los 69 años, yo vi una entrevista, que no escribe música ahora. No escribe una sola nota. Siempre toca y hay alguien que le transcribe. Sí, pero en estos años podía haber aprendido, y él dice que... Sé por lo era así. Es brutal, ¿no? Pero bueno, sin poder escribir una nota, tenían la intuición genial de saber que era bueno. Y que podía mejorar algo, y qué instrumento, y qué arreglo, y que bueno, esto tiene todo un arreglo muy complejo que lo puede hacer solamente un músico profesional como Martin, pero a su vez impulsado por la creatividad de los compositores. Este es un tema en el cual se dice que John también participó, que participaron todos y que la letra la completaron en una tarde de juerga absolutamente drogados. Sí, como que era una cuestión media surreal, que cada el tema de las medias, claro, eso lo aportó Ringo. Sí, bueno, son todas esas cosas que a mí las explicaciones posteriores al hecho creativo siempre me parecen insuficientes y que en definitiva traicionan algo que es inasible. En este caso es inasible porque primero no hay batería, no hay ningún instrumento, son todos cuerdas, y sobre todo lo que decíamos fuera del micrófono, que escuchás a Eleanor Rigby y suena igual que en ese momento casi, o sea, parece descontextualizada, no es una canción que haya que explicar, es como intemporal, no está arraigada en un momento. Y además tiene, digamos, un vuelo y una circunstancia que excede el marco en el cual fue creada, digamos, va más allá. Yo leí que Paul McCartney quería hacer algo parecido a lo que hacía Ray Charles, de contar una historia. Claro, y Ray Charles después la cantó. Sí, por supuesto, pero ojo, hay que tener muy claro que los Beatles cuando empiezan eran muy simples en su poesía.
en la construcción de sus canciones, eran muy simples, tenían, digamos, un lenguaje muy accesible, que no superaba lo que cantaba aquí, por ejemplo, el Club de Clan. Claro, sí, Love Me Do, sí, por ejemplo. Entonces, ellos realmente evolucionan cuando van a Estados Unidos, en la primera gira, y en 1964, en el Hotel del Mónico, en Nueva York, conocen a Bob Dylan. Que Bob Dylan era otra cosa. Sí. Para empezar, era un poeta. Pero quedaron transformados los dos. Bob Dylan se electrificó y ellos... Yo sigo pensando que los Beatles recibieron más de Bob Dylan de lo que Bob Dylan pudo recibir de los Beatles. Por más que se hizo muy amigo de John. Sí. Y cuando vuelven a Inglaterra, George y John se pasan horas escuchando los álbumes de Dylan que se traen, ¿verdad? Y como que a John le cambia la cabeza desde el punto de vista de sus letras, y de las cosas que va, se puede decir, claro. Lo que va a contar, y el relato que puede significar, por ejemplo, una canción como Strawberry Fields Forever o como In My Life, donde cuenta un paseo por... Tienes que esconder tu amor, aquella, ¿no? Claro, tienes que fue la primera dilaniana. Sí, y después Madera Noruega, todo ese tipo de canciones. Ella entró por la ventana del baño, en fin, hay muchas que tienen esa cosa. Bueno, el máximo ejemplo es que seguramente, pese a que apunta al surrealismo y a la poesía, por ejemplo, I Am the Walrus, ¿no? I Am the Walrus, terrible canción, brutal. Que es un galimatías, que cuando salió en esa época no la entendíamos, no podíamos creer que todas las referencias que tiene literarias. Claro, pero además son esos juegos de palabras que yo los hacía, y mucho, incluso llegó a publicar 2 libros que están ahora editados en español, un español en mis trabajos y John Lennon en su tinta, donde tira cosas muy surrealistas, muy alocadas y muy jugando con el idioma, pero eran muy interesantes las cosas que escribía. Otro tema que vos contás, y ahí que también tiene que ver con un sueño, que este hombre lo soñó, Paul McCartney me refiero, es Let It Be. O que tiene aparece, ¿no? Let It Be en realidad es una es una especie de himno en donde vuelve a aparecer su madre, la Mother Mary. La Madre María, sí. Y evidentemente refiere a la infancia, es decir, es el consuelo, es la posibilidad de tener a alguien que lo contenga. Es una canción típicamente de McCartney, ¿no? Y tiene esa cosa de McCartney de aconsejar, de decir, déjalo ser, o como por ejemplo en Hey Jude, que se la compone a Julian Lennon, en el momento que John se estaba separando de Cynthia, y bueno, él estaba un poco ahí en el medio, y le dice, hey Jude, no lo hagas mal, toma una canción mala y mejórala, digamos, esa cosa positiva, esa cosa de tirar buena onda, de decir, bueno, es decir, Paul es muy británico en su optimismo y en su, actitud frente a todo. Es muy diplomático, es muy componedor, es muy, en fin, es mucho menos torturado que John, ni que hablar, son personalidades muy distintas. Son personalidades distintas, también tendrá sus propios demonios, ¿no? O sea, claro, pero como de hecho han salido algunas biografías de ex mujeres que, bueno, lo tratan como que si alguien, parece que en la internet a veces tiene excesos de ira, un tipo que es muy prolijo, entonces un tipo... No, pero es un individuo muy dominante. Sí, muy dominante. Era el tipo que mandaba en las sesiones de grabación, Y de hecho lo que ha generado ahora, a los 69, 70 años, es una empresa multimedia gigantesca. Uno ve en internet, tiene todo hecho, todo lo que se pueda ocupar está ocupado, y bien, y todo con un llevado. Bueno, pero además tenemos que saber que es un individuo que escribe poesía, es un individuo que pinta, y es un individuo que compone música. Sí, hizo un oratorio. Hizo varias cosas, que le gusta mucho eso. Es decir, es alguien que está muy conectado al mundo de la creación desde distintas. Yo lo que leí, no sé si en tu libro, es que estaba en el momento de la transición, digamos, de la crisis mayor del grupo, de si se había que separarse o no, cuando los tres querían irse y Paul McCartney quería mantener todavía, él sueña
que se le aparece la mamá, ¿no? Mari, y le dice, déjalo ser, ¿no? Me susurra palabras de sabias y me dice, déjalo ser. Y ahí después, para él fue yo como eso no está en tu libro. No está en mi libro, pero yo lo había leído también. Fue como un alivio para él, diciendo, esto hay que dejarlo ser, y ahí sacó esta canción. Creo que el tema de la separación de los Beatles ha sido magnificado en su costado dramático, ¿verdad? Y en su costado, por supuesto, artístico. Pero también es producto lógico de una evolución. La Beatlemanía o el periodo donde los Beatles operan, digamos, no dura más de 10 años, y casi 10 años. Y juntos se van a operar 4 o 5 años, después se tuvieron... No, ellos están juntos, por lo menos el trío básico, Harrison, Lennon y McCartney, estaban desde el 58 más o menos. Ah, bueno. ¿Está bien? Correcto. Después cuando se incorpora Ringo ya estamos en el 62. Ajá. O sea que pasaron 4 años, se echa a Pete Best y entra Ringo. Y a partir del 62, que es cuando se graba el primer simple, que es Love Me Do, hasta el finales del 69, comienzo del 70, es lo que van, son 8 años. Ah, correcto, pero yo lo que te digo que en realidad ya estaban como separados en el álbum blanco y todo esto ya de antes. Y más que separados, se dice que ya estaban. Yo te diría que más que separados estaban desarrollando sus carreras. Sus carreras y sus individualidades, que por mucho tiempo estuvieron en una especie de licuadora. Ellos le llamaban una especie de huracán en el cual ellos estaban en el medio y todo lo demás giraba, ¿no? Pero al estar en el medio tienes que estar junto y no podés separarte, porque si no te lleva todo. Entonces, esa fue una manera de sobrevivir, fue una manera también de trabajar. No te olvides que ellos estaban en un periodo en el cual prácticamente todos los días tocaban en una radio o en un canal de televisión, tenían una presentación, salían de gira, estaban encerrados en un estudio grabando los temas, estaban juntos componiendo. Es decir, fue una simbiosis muy, muy rara que se dio, porque estuvieron juntos, porque eso fue lo que les dio a ellos la posibilidad de evolucionar y de triunfar. Es decir, el periodo, la historia de los Beatles la divido en dos claras etapas. La Beatlemanía, que fue la primera etapa, que fue el surgimiento, fue el desarrollo, fue la explosión, fueron las giras, las presentaciones en vivo, y un día dicen, bueno, mira, no podemos cantar más en vivo porque ni nos escuchamos. Y a partir de ahí se liberan del público, de alguna manera, y se meten en el estudio a grabar cosas que ya no las podían hacer en vivo. Dejan de actuar en vivo porque lo que están componiendo no es posible reproducir en vivo. Y ahí son otra cosa. Es decir, componen la música más elaborada, quizá las obras maestras, pero de alguna manera pierden aquella frescura inicial y aquel punch, ¿verdad? Y los temas entran a ser, si bien meten cosas muy buenas, lo que sé, Hello Goodbye, All You Need Is Love, bueno, Getting Better, Getting Better, Fixing a Hole, todo eso, pero como que ya se empiezan a ver a sí mismos como, no digo liberados de los otros, pero puedo hacer cosas yo solo. Claro. Estoy preparado, no necesito a los otros tres. Y acá excluyo a Ringo, porque Ringo siempre fue una especie de comodín, de tipo que andaba en una buena siempre, ¿no? Bueno, Hugo Burel, gracias por estar acá. Me quedé con ganas de escucharle el libro, vamos a ver si lo pasamos mañana. Lo puedes pasar cuando quieras. Chao, chao. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La poesía siempre tiene lugar en La Máquina de Pensar, y por eso estamos recibiendo a Adolfo Sarmiento. ¿Cómo andás, Adolfo? ¿Cómo andás? Buenas noches y gracias por la invitación a estar acá. Adolfo, además de poeta, es economista, eso yo no sabía. Publicó Infiernos Aliados, Las Cuatro Burócratas, que pasó por acá, por La Máquina de Pensar, o me acuerdo, o por Sopa de Letras, no sé si estábamos ahí. Sí, Sopa de Letras. Adolfo Sarmiento integra la selección de poetas Plata Caribe, poesía dominicana y uruguayo del siglo XXI, y publicó ahora en el 2012 Corazón Marrón. Corazón Marrón, seguís con el imaginario colectivo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería? Y sí, en realidad es un camino que cuanto más me meto, más se abre. Empecé con Las Cuatro Burócratas, casi como un proyecto, con ver a esas poetas en la actualidad, y luego
me fueron surgiendo en el propio proceso de las 4 burócratas muchas cosas que yo veía que, aparte de ser la tarea y el leitmotiv de Marosa, de Juana, de Delmira y de María Eugenia, tenían que ver con la esencia de ser uruguayo y con la identidad, un tema, la identidad que está medio hasta gastado ya a esta altura, pero que a mí me incitaba porque viste que desde el discurso poético, desde la poesía, las cosas adquieren otros niveles que te disparan para otros lados. Y aparte, digamos, igual serían, en general la poesía, bueno, no se puede generalizar nada, ¿no? Con la poesía, pero digamos, pero cuando vamos a recordar bien, lo de las 4 burócratas era una operación arriesgadísima en el sentido de traer a Juana Ibarburú, Marosa, María Eugenia y a Delmira Agustine y decir, a ver, ¿cómo serían ahora en Uruguay? Escribir poesía, en poesía, ¿cómo estarían ellas? ¿Cómo las verías ahora en el 2000 y pico? Ahí, obviamente, había una traslación, era difícil que resultara, se mantiene como poesía, o sea, generando poesía. Y acá en Corazón Marrón, en la operación es diferente, digamos, ¿no? Es ¿qué es lo que queda? ¿Qué pasa si vinieran los gauchos? ¿Qué pasa si vinieran, no? Exactamente. En el 2012. Exacto, si vinieran los gauchos a la ciudad, además, en este 2012. Y para eso me fui al fondo de la cuestión y me fui al primer centenario y partí de mirar la poesía del primer centenario. Había allí Petrona Rosende, había muchos poetas, estaba Zorrilla de San Martín, había muchos poetas que me llamaban mucho, que estaban en aquel Parnaso Oriental, y en realidad las primeras... estaba estudiando, exacto, aquel libro se llama El Parnaso Oriental, exacto, y si mirás los primeros poemas que están en este libro, no solamente refieren a, uno de los libros dentro de Corazón Marrón, de las partes llama Guirnalda Oriental, son los nombres que tienen algunos de los capítulos del Parnaso Oriental, y además me meto al principio con la métrica. Yo me meto bastante en los primeros poemas, en la primera parte de este libro, con el soneto. Y trato de traer también al presente, ya no solamente la poesía y la identidad y el imaginario colectivo, sino hasta la forma de escribir, que en muchos casos era el soneto. Por más que son sonetos, tienen un tono muy como actual, digamos, ¿no? O sea, vos, cuando estamos diciendo que estás trasladando a todos estos poetas, siempre es desde ahora, desde acá. Yo estoy parado acá, no puedo estar parado en otro lado. Claro, pero viste que hay poetas que, digamos, no te digo que escriban como a la manera del siglo XIX, pero le salen un verso más clásico, por decirlo así, más clásico, digo, y grandes poetas uruguayos, digamos, lo cual no quiere decir una cosa, pero esto acá no hay clasicismo en ninguno de estos poemas, digamos, no hay una aspiración, al contrario, la idea es tratar de bajarlo al presente. Y eso genera un contraste también, un contraste que rompe. Quizás hay un poco de posmodernidad o hasta de transmodernidad en esto, ¿no? Claro. Porque la modernidad lo atravesó todo, pero es totalmente contemporáneo. Y luego como que lo que queda vibrante de toda esa poesía gauchesca es traer al gaucho hoy. Y por ejemplo, el último libro se llama La educación sentimental del gaucho. Y en el medio vamos que me hizo acordar al título aquel de Bolaño, El gaucho insufrible. Bueno, que es un cuentazo. Es un cuentazo. Es el libro, pero ese cuento en particular es precioso. Y bueno, y en el medio jugar con todo esto del imaginario. Está el corazón silvestre, está el corazón inglés, tiene que ver un poco también con las raíces de nuestra identidad. Y bueno, y ese es el mundo en el cual yo saco mi poesía. Cuando decimos corazón inglés, por ejemplo, hablamos de un poema que se llama La vaca de los Sex Pistols. Exacto. Ese es un y que obviamente tiene que ver con los Sex Pistols, pero sobre todo tiene que ver con nosotros, con la vaca, en cuanto a centro de la uruguayés, ¿no? En realidad es mi relectura a God Save the Queen, Dios salve a la reina, de los Sex Pistols. Exacto. Y bueno, y digo que la reina para nosotros es la vaca. Dios salve a la vaca. ¿Podemos leer ese? Dale. El 52 está. Exacto. Dios salve a la vaca, nosotros la amamos. Ella nos guía en nuestra ruta y nos representa. Ella es el símbolo del pasado.
Dios salve a la vaca. Su territorio suavemente ondulado te forma como un gaucho dócil, dispuesto a firmar el próximo plebiscito. Dios salve a la vaca. Nosotros la amamos. Ella es nuestra reina. Está bajo el poder de la colonia y nos gobierna. Ella es el símbolo de que no hay futuro para mí en el sueño uruguayo. Es devastador sobre la situación de Uruguay, pero ahí también firma un plebiscito. O sea, estamos hablando del 2011, 2010, estamos trayéndolo a y lo que aparece en el libro no solamente es esta identidad, digamos, marrón, identidad marrón, ¿no? El Río de la Plata, el estuario, el color marrón, el amarronamiento, la austeridad, esa falta que es el color casi que es no color, ¿no? Exacto, exactamente, un color que tiene más signo negativo que positivo y un color que lo puede cubrir todo. Y además tiene que ver, no es, a ver, el color como reflejo del sentimiento también, ¿no? Del sentir. Y eso es un poco bucear en el porqué. Esto no es un ensayo, pero hay líneas que tienen que ver con eso. No, yo porque aquí como en todo, a veces la poesía opina, a veces la poesía plantea cosas, plantea preguntas, increpa incluso a veces. Acá hay uno que se llama Patricidio, por ejemplo, y donde vemos desde, digamos, de lo que fueron nuestros héroes a lo que puede terminar, no sé, está en la página 82, Patricidio. Y yo voy a esa especie de, digamos, de erosión que puede ocurrir en Uruguay. Leo Patricidio. Fuera de la academia, bronce, robado para la venta, minorista, se proyecta la sombra de lo que era el busto, tapera. Pues sabes que aquí hubo, bueno, creo que fue en Estuario, alguien que, el fotógrafo Martín Admen hizo todo un trabajo de sacar fotos de los bustos de Artigas, cómo están deteriorados, cómo está Artigas, a través de, y esto es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el tema de terminar la tapera o la venta de cobre, ¿no? Y bueno, y hay, hay cosas que tienen que ver con cómo vivimos hoy, además, ¿no? Por ejemplo, el tema de ser pasajeros y el no lugar, y el estar en tránsito, que es un tema que ya estuvo presente en otros libros míos, pero que es un tema bien actual, ¿no? Hay un poema que se llama Alien, que dice: abandonado al viaje, pasajero, de nuevo primitivo, exiliado, parado en el margen, al punto de ser tragado por la muchedumbre, desconocido. Ese es un poco para mí parte de la incertidumbre de la que vivimos hoy, ¿no? Que esa puede ser una incertidumbre, digamos, más universal, en el sentido de, bueno, de la fragmentación que vivimos, la aceleración, pero hay muchas referencias, por ejemplo, a Onetti. ¿Qué diría Onetti? ¿Qué pasaría con Onetti? ¿Cómo estaría Onetti? O a Idea, también a Idea Vilariño. Bueno, que lo que pasa es que, a ver, en este imaginario que yo tengo de la literatura propia, para mí ellos son como el padre y la madre adentro, ¿no? En este libro. En este libro, exactamente. En la página 37 hay uno que se llama Para un nombre sin tumba, obviamente tiene muchas referencias a Onetti, pero tiene que ver con la crítica a lo actual, digamos, ¿no? A un Uruguay que se está desguazando, que se está, digamos, desarmando. ¿Cómo estamos hoy? Cuerpos dóciles, a merced de una posible mentira, la hermosa visita de un ilustre visitante, un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos, el criterio de unidad del lugar, el vacío, la tabla rasa donde cortamos el asado, la fosa común para los 33 apóstoles, y él, el arqueólogo de la urbe, que se niega a morir, a ser enterrado, a dejarnos ocultar nuestras miserias de una sola vez, mientras llueve en el campo, siempre.
Ahí está Onetti como el primero que señala las miserias de los uruguayos, ¿no? Que no nos dejan mentir. Y me llamó la atención la hermosa visita de un ilustre visitante, ¿no? El tema de como los uruguayos a veces nos o ya sea nos ponemos contentos o nos ponemos furiosos porque ahora vino un visitante, viste que lo declararon ilustre visitante a Ravi Shankar, ¿sí? Entonces hay toda una toma de partido. Exacto, la aldea se mueve un poco, se toma partido, después ya pasó. Y después que en la tabla rasa donde cortamos el asado. Claro. Y bueno, es parte de ser uruguayo eso. Sí. A ver, hay varios poemas que lo toman a Onetti, hay incluso uno que se llama Silogismo de Onetti, que en el que toma una frase del Pozo y la vas trabajando. Y la voy trabajando. 3 veces, sí. Hay otro, bueno, no, pero a ver. Silogismo de Onetti. Silogismo de Onetti. Primera premisa. Esta es la noche. Quien no pudo sentirla así, no la conoce. Todo en la vida es mierda y ahora estamos ciegos en la noche, atentos y sin comprender. Segunda premisa. Esta es la vida. Quien no pudo sentirla así, no la conoce. Todo en la noche es mierda y estamos ciegos en la vida, atentos y sin comprender. Conclusión. Esta es la mierda y quien no pudo sentirla así no la conoce. Todo en la noche es vida y estamos ciegos en la mierda, atentos y sin comprender. Es del Pozo, es una frase del Pozo, que lo vas trabajando y vas cambiando. Y para terminar un poco, es terrible, ¿no? Es devastador, Corazón Marrón es devastador. Artigas, le hablas a Artigas en la página 38 y también, siempre es con lo que hacemos los uruguayos con esto, ¿no? Sí. Con Artigas. Van a poner sus huesos en una urna conceptual, una caja parisina o marsellesa, una mítica Acme, leerán la Biblia de Neón y luego nada. En toda esa parte hay mucho de Onetti por lo fundacional, que es Onetti sobre todo por lo fundacional en lo urbano. Y eso es lo que después en el resto de los poemas me permite a mí traer al gaucho para acá. Y la mirada crítica ácida, ¿no? De Onetti que era, digamos, iba hasta el tueta, ¿no? Hasta el hueso, ¿no? O sea, no dejaba nada a pie. Exacto, no se contentaba con ninguna historieta, ¿no? Ningún verso, ¿no? Es así. Pensé, ahora leerán la Biblia de Neón, me acordé de este hombre, el escritor que hizo la Biblia de Neón, se llama el título. La Biblia de Neón, ahora también se fue de ciencia ficción. John Kennedy Toole, muy bien, y la primera se llamaba La conspiración de los necios. Muy bien, el flaco Germán. Que nos apuntó por ahí. Muy bien, y el segundo libro se llamó La Biblia de Neón. ¿Es el primero? De John Kennedy Toole. Bueno, Corazón Marrón, Adolfo Sarmiento, esto está en librerías, está editado por Estuario, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado, un gusto. Gente, mañana vamos a estar en la Expo Prado Rural, o en la Expo Rural del Prado, no sé cómo es. Luis Fernando Iglesias nos va a hablar sobre la biografía